Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La Iglesia nos pide en este tiempo de Cuaresma que cuidemos especialmente la oración, el ayuno y la limosna. Y nosotros, cuando leemos el Evangelio y vemos cómo el Señor plantea con toda su cruda realidad cómo los escribas y fariseos ayunaban y se vestían de saco y de ceniza y se sentaban en la cátedra de Moisés, preocupados solo por sí mismos, habían abandonado a quienes se les habían encomendado, a la gente sencilla que andaban maltratadas y abatidas como ovejas sin pastor, mientras que ellos andan preocupados de los primeros puestos en los banquetes, de sus filacterias y franjas, de ser saludados en las plazas, de ser llamados maestros. Pues el Señor les recrimina que sin humildad no es posible servir a los demás. Es más, que se puede hacer desgraciados a quienes nos rodean. Habían sido constituidos sal y luz para el pueblo de Israel y dejaron al pueblo sin la sal y sin la luz. Y ellos también se quedaron a oscuras. Porque, Señor, tú les explicabas que cambiaron la gloria de Dios por su propia gloria. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. La soberbia personal, la búsqueda de la vanagloria, les habían hecho perder el espíritu de servicio, la humildad, que caracteriza a quienes desean seguir al Señor. Y le dice el Señor a los discípulos: vosotros, en cambio, no queráis que os llamen maestros. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor. Y él mismo nos señaló repetidamente el camino, porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Señor, tú te pusiste a los pies de los apóstoles antes de la última cena a servirles, a lavarles los pies. Sin humildad y sin espíritu de servicio no hay eficacia, no es posible vivir la caridad, que es la principal de las virtudes. Sin la humildad no hay santidad, pues Jesús no quiere a su siervo amigos engreídos. Como dice San Juan Crisóstomo, los instrumentos de Dios son siempre los humildes. Pues en estos días de Cuaresma podemos seguir ahondando en esto, en esta virtud de la humildad, en ese espíritu de servicio, en ese deseo
de estar en medio de los demás como quien sirve. En el apostolado y en los pequeños servicios que prestamos a los demás, no puede haber motivo de complacencia ni de altanería, ya que es el Señor quien hace verdaderamente las cosas. Es Él quien cambia, quien remueve, quien convierte a las almas. Cuando servimos, nuestra capacidad no guarda relación con los frutos sobrenaturales que buscamos, porque sin la gracia de Dios de nada servirían los mayores esfuerzos, si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede decir Señor Jesús. Somos conscientes de la realidad, de lo que estamos viviendo, tocando. Estamos tocando al Señor, que está escondido aquí en el sagrario. Hay mayor servicio que después de dar la vida por los demás, de quedarse sirviéndonos. Cuando contemplamos la vela del sagrario que se va consumiendo, pues las velas que encendemos delante del Señor tienen un significado preciso y precioso a la vez. Manifiestan nuestro afán de gastarnos, de consumirnos como ellas en servicio de Dios. Me lo preguntaba el otro día a un niño, que por qué encendemos velas. Aunque a veces no nos demos cuenta al encenderlas, valen en la medida que expresan nuestro deseo de ser fieles al querer divino donde el Señor nos ha puesto. En realidad, esa es la única manera provechosa de cumplir años, sirviendo a Dios. El tiempo que no gastamos en servir al Señor es tiempo perdido. ¿Te acuerdas cómo nos contaba nuestro padre? Está recogido en una de las meditaciones, de homilías, en Escrito que pasa. No se va de mi memoria una ocasión, han transcurrido ya mucho tiempo, en la que fui a rezar la Catedral de Valencia y pasé por delante de la sepultura del venerable Ridaura. Me contaron entonces que a este sacerdote, cuando ya era muy viejo, y le preguntaban, ¿cuántos años tiene usted? Él, muy convencido, respondía en valenciano, poquets, poquitos, los que llevo sirviendo a Dios. Está recogido en Amigos de Dios, no en Escrito que pasa. Años de servicio, es lo importante, poquets. Sirviendo a Dios, porque queremos servir a Dios y somos conscientes de servir a los demás, sirviendo a Dios. Señor, que te veamos en los demás como esas obras de misericordia. La gracia es lo único que puede potenciar tus talentos para realizar obras que están por encima de nuestras posibilidades. Ayer hablaba con un amigo sobre la carta del apóstol Santiago y, bueno, pues del parentesco de Santiago con Jesús, Santiago el menor, claro, de la carta. Y ahí recoge Santiago, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Señor, cuando luchamos por alcanzar esta virtud, somos eficaces y fuertes. Luchamos por alcanzar, todavía nos recordamos aquella anécdota que contaba San José María, de aquella, bueno, se la hacía contar a don Javier, aquella persona que tantos años luchando por ser humilde y al fin lo he conseguido. Pues sí, es de risa, porque no hemos conseguido eso. Y él dice, la humildad nos empujará a que llevemos a cabo grandes labores, pero a condición de que no perdamos de vista
la conciencia de nuestra poquedad, con un convencimiento de nuestra pobre indigencia que crezca cada día. Nuestra pobre indigencia, cada día. Nos pide San José María que nos demos cuenta, que crezcamos en la conciencia de nuestra poquedad. Tú nos hablas, Señor, de vigilancia, de estar vigilantes, porque la peor ambición era de buscar la propia excelencia, como hicieron los escribas y los fariseos, la de buscarnos a nosotros mismos en las cosas que hacemos o proyectamos. Dice Casiano, un escritor antiguo, en sus instituciones, los primeros siglos, arremete, se está hablando de la soberbia, por todos los flancos, y su vencedor la encuentra en todo cuanto le circunda. Pues se ve que el campo de batalla es constante y por todos lados. No es que falle la delantera, es que falla, hay que atacar, hay que defender la delantera, el centro del campo, la defensa y el portero. Si no somos humildes podemos hacer desgraciados a quienes nos rodean. Ya lo decía al principio de la meditación. Porque la soberbia lo contagia todo, lo inficiona todo. Donde hay un soberbio todo acaba maltratado. La familia, los amigos, el lugar donde trabaja, exigirá un trato especial porque se cree distinto. Habrá que evitar con cuidado herir su susceptibilidad, su actitud dogmática en las conversaciones, sus intervenciones irónicas, porque no le importa dejar en mal lugar a los demás por quedar el bien. La tendencia a poner punto final a las conversaciones que surgieron con naturalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son manifestaciones de algo más profundo. Está ese gran egoísmo que se apodera de la persona cuando ha puesto el horizonte de la vida en sí misma. Pues en estos momentos de oración pueden servirnos para examinar en la presencia de Dios cómo es nuestro trato con los demás y si realmente está lleno de espíritu de servicio. La teoría la sabemos, la teoría la conocemos desde más o menos tiempo, pero lo que tenemos que hacer es el examen. ¿Cómo va tu espíritu de servicio? Imitando el servicio de Jesús o conformándonos con, hacer algo por los demás. Jesús, tú eres el ejemplo de humildad y de entrega a los demás. Nadie tuvo jamás dignidad comparable a la tuya. Nadie sirvió con tanta solicitud a los hombres. Tú lo remarcabas, estoy en medio de vosotros como quien sirve. Sigue siendo esa actitud hacia cada uno de nosotros. Está con nosotros ahora en el salario como quien sirve. Dispuesto a servirnos, a ayudarnos, a levantarnos de las caídas, a ponerse de nuevo a nuestros pies en el sacramento de la penitencia para limpiarnos los pies. Servimos nosotros a los demás, a personas que nos rodean, familia, trabajo, en esos favores anónimos que quizá jamás van a ser agradecidos. El Señor, por boca del profeta Isaías, nos dice: Dicite benefacere, aprender a hacer el bien. Dicite benefacere.
aprender a hacer el bien. Y solo aprenderemos si nos fijamos en Jesús, que es nuestro modelo. Si meditamos frecuentemente su ejemplo constante y sus enseñanzas. Contaba este sacerdote de Galicia, una mujer piadosa, profundamente piadosa, madre de 9 hijos, vivió toda su vida para servir a los demás. Su casa distaba de la iglesia y el cementerio casi 1 kilómetro. En Galicia, muchas veces las iglesias, sobre todo en el campo, en el rural, está pegada al cementerio o el cementerio de la iglesia. Cuando estaba muriendo, pidió a sus hijos que en el entierro de su casa a la iglesia llevasen el ataúd a hombros de sus nietos. Si llueve, que me lleven en el coche fúnebre. No quiero que se mojen por mi culpa. Incluso de ese modo estaba pensando en los demás. Incluso de ese modo estaba muriendo y no pensaba en ella. Pensaba en los demás, en sus nietos. Esa actitud no se improvisa, ¿verdad? No se está pensando durante años qué voy a decir en mi lecho de muerte, no. La actitud de ese momento era la actitud que había guiado toda su vida, vivir para los demás. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Somos seguidores y continuadores de Cristo. ¿Pensamos en los demás o pensamos en nosotros mismos? Cuando planificamos el día, ¿en quién pensamos? Cuando estamos organizando el día, la semana o el mes, cuando tenemos que cambiar de planes porque hay un cambio de planes, no sé, el que sea, puede ser por motivo de la lluvia o puede ser por motivo de cualquiera. ¿En quién pensamos? Os he dado ejemplo, dice el Señor, después de lavarle los pies a sus discípulos, para que como yo he hecho con vosotros, así hagáis también vosotros. Y nos deja una suprema lección para que entendamos que si no somos humildes, si no estamos dispuestos a servir, no podemos seguir al Maestro. Señor, tú nos invitas a seguirte y a imitarte. Y nos deja una regla sencilla pero clara para vivir la caridad con humildad y espíritu de servicio. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Después llega Kant y da una norma ética algo parecida, pero la está copiando del Señor, primero porque Kant era cristiano, creyente, y en segundo lugar porque él necesita algo a lo que agarrarse para fundamentar su ética, su moral. Y como no hay una naturaleza, porque para él no conocemos la realidad de lo que estamos hechos o de lo que están hechos los demás, estamos todavía imbuidos por los sentidos y por lo que nos llega a la inteligencia, pues por lo menos con tu inteligencia decide hacer con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Por lo menos te basas en tu gusto y en tu inteligencia. La experiencia de lo que me agrada o me molesta, de lo que me ayuda o me hace daño, es una buena norma de aquello que debo hacer o evitar en el trato con los demás. Pero no basta. No basta. Hemos de imitar a Cristo. Y Cristo se deja llevar hasta la cruz. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. A todos nos gusta una palabra de aliento cuando las cosas no han ido bien. Ayer me contaba unos padres del colegio que
que su hijo jugaba en el equipo de fútbol de su curso y yo les pregunté con conocimiento de causa, así un poco delicadamente, me dijeron, dije, ¿en el bueno o en el malo? Porque hay uno que está federado y el otro no. Uno que está federado y que, bueno, más o menos se defiende y no está tan mal, ha perdido nada más que 2 partidos, creo. Y otro que no está federado y que pierde todos los partidos, y está el penúltimo. O casi todos los partidos. Me dijeron, no, en el otro, en el malo, el malo. Es más, nuestro hijo es el portero, al que le meten tantos goles. Pero después sus amigos le escriben diciendo, oye, estamos contigo, no te preocupes por los goles, lo importante es que hemos jugado, lo hemos pasado bien y que no pasa nada si te meten goles, no pasa nada, tú sigue. Bueno, pues esa actitud de los niños, además, niños pequeños, ¿no? Pues es bonita porque lo importante no es participar, lo importante es pasárselo bien con los amigos y jugar y compartir y apoyar al otro, ¿no? Que ha fallado un penalti o que el portero, pues, aunque es alto, pero se ve que no llega a todo. Pues todos deseamos una palabra de aliento cuando las cosas no han ido bien, comprensión de los demás cuando a pesar de la buena voluntad nos hemos vuelto a equivocar, y que se fijen en lo positivo más que en los defectos, y que haya un tono de cordialidad en lugar donde trabajamos o al llegar a casa, un tono de cordialidad, de afecto. Por supuesto que se nos exija en nuestro trabajo, pero con buenas maneras, y que nadie hable mal a nuestras espaldas, y que haya alguien que nos defienda cuando se nos critica y no estamos presentes, y que se preocupen de verdad por nosotros cuando estamos enfermos, y que se nos haga la corrección fraterna de las cosas que hacemos mal en vez de comentarlas con otros, y que recen por nosotros. Y sigue. Le decía el cura de Ars a una persona que había escrito un libro sobre él, que era malo. Le decía, es usted malo. Entonces el otro pobre estaba sorprendido porque no sabía por qué le decía eso y dijo, venga conmigo. Lo metió en la habitación y le dijo, es usted malo porque ha escrito un libro malo. Un libro malo. Le insistía y el otro pobre, además con cara descompuesta, el santo cura de Ars. Y el otro pobre no entendía, pero dígame qué he hecho mal con el libro, qué he hecho mal. Pues ha escrito cosas que no son verdad, cosas falsas de mí. Ha dicho cosas que yo hago buenas y no es verdad, es malo, eso es malo. No haga eso conmigo, no escriba esas cosas de mí. El cura de Ars entendía que no le agradaba y no le era bueno, además, que le alabase. Porque los demás iban a pensar que él era bueno y entonces no iban a rezar por él, no le iban a ayudar a ser santo. Pues nosotros hemos de poner los medios, de servir a aquellos que el Señor ha puesto junto a nosotros y aprender de la Virgen. En primero entre vosotros sea vuestro servidor, dice el Señor. Para eso, dejar nuestro egoísmo a un lado y descubrir esas manifestaciones de la caridad, de tiempo de Cuaresma. Yo te decía oración, pues pensar en esa oración en los demás. No solamente pedir por los demás, sino pensar en qué podemos ayudar a los demás, servir a los demás. En el ayuno, pero que el ayuno no sea como la anécdota que ya se ha contado tantas veces de aquel hombre que decía cuando llegaba la Cuaresma, pues voy a dejar de fumar en Cuaresma. Y la mujer repetía lo mismo, vamos a dejar de fumar, porque aquel hombre se volvió una persona de mal humor, se enfadaba por dejar de fumar y quien lo pagaba, la mujer. Pues el ayuno que sea de verdad para servir a los demás, olvidando de nosotros mismos.
Si no, pasamos junto a los demás y no nos damos cuenta de que necesitan eso, o una palabra de cariño, y eso no es cuestión de vista, ¿eh? Y eso no es cuestión de no tener nada que hacer. Valorar lo que hacen, animarles a ser mejores. El egoísmo ciega y nos cierra el horizonte de los demás. La limosna no es dar unas monedas. La limosna muchas veces es dar nuestro tiempo. En vez de perderlo, no sé, en las redes sociales o en otras cosas. La humildad abre constantemente camino a la caridad. Ese espíritu alegre y de apertura a los demás y de disponibilidad. La caridad cala, como el agua en la grieta de piedra, y acaba por romper la resistencia más dura. Como decía Santa Teresa, amor saca amor. Y San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. San Pablo lo dice claramente en su carta a los de Tesalónica. Tenemos tanto cariño que deseamos entregar no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas. Señor, que sepamos servir, que sepamos estar pendientes de los demás, que sepamos ayudar. El Papa San Juan Pablo II, en Madrid, en la homilía en la misa para la familia del 2 de noviembre del año 82, ponía ejemplos concretos. El marido no busque únicamente sus intereses, sino también los de su mujer, y ésta los de su marido. Los padres busquen los intereses de sus hijos, y estos a su vez busquen los intereses de sus padres. La familia es la única comunidad en la que todo hombre es amado por sí mismo, por lo que es y no por lo que tiene. El respeto de esta norma fundamental explica, como enseña el mismo apóstol, que no se haga nada por espíritu de rivalidad o por vanagloria, sino con humildad, por amor. Y este amor que se abre a los demás hace que los miembros de la familia sean auténticos servidores de la iglesia doméstica, donde todos desean el bien y la felicidad de cada uno, donde todos y cada uno dan vida a ese amor con la premurosa búsqueda de tal bien y tal felicidad. Te decía antes aprender de la Virgen. La Virgen Nuestra Señora, esclava del Señor, nos enseñará a entender que servir a los demás es una de las formas de encontrar la alegría en esta vida y uno de los caminos más cortos para encontrar a Jesús. Para eso hemos de pedirle que nos ayude a ser verdaderamente humildes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.